Buenos días, licenciado y compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría de la sección R. En esta ocasión el grupo B1 tiene a bien presentar la videopresentación sobre la NIF 16 arrendamientos. Para ello los integrantes del grupo son los siguientes: Fabián Ruiz, Osvin Fuentes, Ashley Apen, Vania Bartolón, Gustavo Ramos y Keiner Fuentes. Pues bien, el objetivo de esta norma pues es que establece los principios, ¿verdad?, para el reconocimiento, medición y presentación de la información financiera. Esto con el fin de que los arrendamientos presenten fielmente los distintos parámetros, ¿verdad? Si bien es cierto, es esencial que nosotros debamos comprender acerca de la contabilización adecuada de los arrendamientos, ya que esto pueda definir claramente los métodos contables que deben ser empleados, que nos garanticen que la información presentada pueda ser precisa y completa en términos financieros. Al establecer este marco, pues nosotros nos damos cuenta que la normativa puede abordar tanto los arrendamientos financieros como los operativos. También nos establece que reconoce que ambos tipos de arrendamientos pueden tener un impacto significativo en la salud financiera de una empresa y por lo tanto deben ser tratados con la debida atención. Esto es lo que nos dice el objetivo. Pues bien, dentro del alcance de la NIF 16, pues nos establece que todas las entidades aplicarán esta norma, los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derecho de uso en subarrendamientos. Pues la implementación de la normativa contable para arrendamientos implica una cobertura muy amplia, ¿verdad?, como nos establece en el alcance, asegurando que la consistencia y la precisión de la presentación de la información financiera pues sea fiable y confiable, ¿verdad? Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que hay ciertas excepciones que delimitan su alcance. Tal es el caso de los acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural, activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 y también, por ejemplo, la licencia de propiedad intelectual concedida por un arrendador dentro del alcance de la NIC 15. También esta NIF nos da la pauta de que en los activos intangibles pues es opcional el uso, ¿verdad? Pues bien, la norma nos habla sobre las exenciones del arrendamiento, pues ya que un arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 al 49, esto en relación a arrendamientos a corto plazo o arrendamientos en los que el activo subyacente o el que se está entregando es de bajo valor. Dentro de la información financiera contable, pero la normativa de arrendamientos ofrece cierta como que flexibilidad para los arrendatarios en situaciones específicas. Tal es el caso, de verdad, que refiere a la exclusión de arrendamientos cortos o de bajo valor de ciertos requisitos que establece la norma. Asimismo, pues cuando se trata de arrendamientos que son cortos en duración o valor insignificante, la norma pues nos permite que los arrendatarios simplifiquen su tratamiento contable. También, ¿verdad?, la normativa de arrendamientos brinda que los arrendatarios la capacidad de excluir ciertos arrendamientos, ya los mencionamos, permitiendo una simplificación en el reconocimiento de gastos. Esta disposición refleja un enfoque práctico para la contabilización de arrendamientos, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que pueden surgir en el entorno de la entidad. Si ya lo sabemos, ¿verdad?, entonces podemos por optar cuando el arrendamiento es a corto plazo o el activo es de bajo valor. Pues bien, la NIF 16 nos establece identificación de un arrendamiento. Nosotros para evaluar esto pues hicimos un tipo de pasos, ¿verdad? En este caso pues el primero sería evaluar si el contrato es o contiene un arrendamiento. Pues bien, como bien sabemos, ¿verdad?, un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho de uso del bien. Por segundo paso, pues sería identificar el activo. ¿Qué tipo de activo? Si es propiedad, planta y equipos, si es un activo intangible.
entonces para llevar a cabo el tratamiento, ¿verdad? Pues asimismo, pues el siguiente sería por un periodo de tiempo a cambio de una prestación. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? ¿Cuánto tiempo es el contrato o el arrendamiento en este caso? Ya al momento de identificarlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de contraprestación se estará recibiendo o entregando? Y por último, se estaría evaluando, ¿verdad? Detalladamente, ya con todos los parámetros incluidos, si un contrato contiene un arrendamiento, solo si cambian los términos o condiciones del contrato. Pues bien, entonces esto podríamos tomarlo como referencia para poder llevarlo a cabo y establecer si realmente el contrato es un arrendamiento. Pues bien, en cualquier tipo de arrendamiento, ¿verdad? Pues existe la separación de componente de un contrato. Cuando la NIF 16 nos habla sobre esto, pues nos establece que debemos contabilizar cada componente del arrendamiento de forma separada del contrato que no constituye un arrendamiento. En términos contables, ¿verdad? Es esencial entender cómo abordar contratos que incluyen arrendamientos y otros componentes. La normativa específica y nos da los lineamientos, ¿verdad? Qué tipo de componente sería dentro de un arrendamiento financiero, ya que estos deben ser tratados de forma individual, a menos que se debe aplicar una solución práctica según lo que establece el párrafo 15. Pues bien, es esencial, ¿verdad?, comprender los lineamientos para garantizar la contabilización precisa y transparente de los arrendamientos dentro de un contrato más amplio. Esto implica una evaluación detallada sobre cada uno de los componentes del arrendamiento para que estos se reconozcan individualmente, ¿verdad? Ya que el contrato, para determinar cierta naturaleza, existen ciertos lineamientos y reconocimiento para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, sobre esto trata que debemos separar los componentes de lo que no constituye un arrendamiento. Ahora hablaremos bien de lo que es el plazo del arrendamiento. Y nos menciona la norma que una entidad determinará el plazo del arrendamiento con el periodo no cancelable de un arrendamiento. Junto con, nos menciona dos aspectos. Pero, ¿qué es en sí el periodo no cancelable? El periodo cancelable lo vamos a definir como el periodo que se ha dado dentro del contrato del arrendamiento. Si dentro del arrendamiento decimos 12 meses, ese es realmente el periodo no cancelable. Ahora, cuando nos habla de juntos con, dice que los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento, si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esta opción, y también los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento, si el arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esta opción. La primera opción es porque la norma nos da chance a que nosotros podamos tener, en este caso, 12 meses que es el arrendamiento, ¿verdad? Pero nos da una larga y nosotros podemos decidir si lo usamos o no. En el segundo caso, pues, nos dice que veamos si es realmente razonable que lo debamos usar, ¿verdad? Porque se pueden dar varios factores que no nos convienen. Y para ello entonces nos enfocamos donde dice que un arrendatario evaluará nuevamente si es razonable que ejerza una opción de ampliación o no ejerza una opción de terminación en el momento en que ocurra un suceso o cambie significativamente en circunstancias que esté dentro del control del arrendatario y afecte a la razonable certeza de que el arrendatario va a ejercer una opción no incluida en su determinación previa del plazo del arrendamiento, o no va a ejercer una opción incluida en su determinación previo del plazo del arrendamiento, como lo describe en este caso en el párrafo B41. Cuando nosotros nos habla de evaluar nuevamente, la norma a nosotros nos habla que nosotros debemos en este momento de tomar una decisión de si nos conviene o no nos conviene ese espacio que nos da la oportunidad de nosotros poder usar ese alargue que nos da, ¿verdad? Dentro del arrendamiento. Entonces, como ejemplo, eran 12 meses del contrato. La norma nos habla que debemos ser razonables. ¿Y
¿Qué significa eso? Imaginémonos nuestro negocio. Nosotros hicimos un contrato con una entidad por arrendar un local. El detalle es que dentro de los 12 meses nosotros llevamos 8 meses trabajando y nos damos cuenta que no nos está yendo bien en el negocio. No sé ustedes qué pensarían, pero yo no tomaría la decisión de seguir con una ampliación en el contrato. Por lo contrario, si realmente el negocio realmente se ha posicionado y está siendo rentable, pues yo con mucho gusto voy a platicar para que pueda hacer uso de la ampliación del contrato. También nos habla de que una entidad pues modificará el plazo del arrendamiento si hay un cambio en el periodo no cancelable de un arrendamiento. Para ello nos habla que el periodo no es cancelable de un arrendamiento y cambiaría si se dan las siguientes situaciones. Como inciso A dice que el arrendatario ejerce una opción no incluida anteriormente en la determinación por la entidad del plazo del arrendamiento, como también el arrendatario no ejerce una opción incluida anteriormente en la determinación por la entidad del plazo de arrendamiento cuando ocurre un suceso que obligue contractualmente al arrendatario a ejercer una opción no incluida en la determinación previa que la entidad haya dicho del plazo del arrendamiento, o también cuando ocurre un suceso que prohíbe contractualmente al arrendatario ejercer una opción incluida en la determinación previa por la entidad del plazo del arrendamiento. Continuaremos hablando sobre lo que es un arrendatario. La norma nos indica que un arrendatario es una entidad o una empresa que obtiene un derecho para poder utilizar un activo, ya sea un bien mueble o un bien inmueble, por un periodo de tiempo indefinido o definido a cambio de una contraprestación. El reconocimiento nos dice que este se realizará en la fecha del comienzo, ya sea a partir de la fecha que se generó el contrato para poder generar el arrendamiento. Nos dice también que el arrendamiento se reconocerá como un activo por derecho de uso y también como un pasivo por arrendamiento. Medición inicial. La medición inicial la podemos registrar de dos formas. Primero nos dice que el activo por el derecho de uso y segundo el pasivo por el arrendamiento. La norma nos dice que la medición inicial del activo por derecho de uso deberá registrarse en la fecha del comienzo y que el arrendatario deberá medir un activo por derecho de uso al costo, y el costo del activo por derecho de uso deberá comprender primero el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Segundo, los pagos por arrendamiento que hayan sido realizados antes o a partir de la fecha del comienzo, menos los incentivos de los arrendamientos recibidos. Tercero, los costos directos iniciales que hayan sido generados por el arrendatario. Y por último, una estimación de los costos a incluir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo. Y hablando sobre la medición inicial del pasivo por arrendamiento, este nos dice que la fecha será igual que en el anterior, la fecha del comienzo del contrato, y un arrendatario deberá medir el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no hayan sido pagados en esta fecha. Es decir, que aquí registramos la obligación de los pagos que tenemos a futuro y los generamos como una cuenta por pagar. Medición posterior. La medición posterior de igual manera la vamos a registrar como un activo y como un pasivo. Registrando la medición posterior como un activo por el derecho del uso, pues esta la debemos registrar después de la fecha de su comienzo, pues el arrendatario deberá medir el activo por el derecho de uso aplicando el modelo del costo. Y la medición posterior del pasivo por arrendamiento, al igual, después de la fecha de su comienzo, y el arrendatario deberá medir un pasivo por arrendamiento de la siguiente forma. Primero, incrementando el importe del valor en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por el arrendamiento. Segundo, reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados. Y tercero, midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o las modificaciones del arrendamiento. Presentación. Un arrendatario presentará en el estado de situación financiera o en las notas aquellos activos por derecho de uso por separado de otros activos. Si un arrendatario no presenta los activos, los va a incluir
por derecho de uso dentro de las mismas partidas de los estados financieros. Revelará también qué partidas del estado de situación financiera incluyen esos activos por derecho de uso. También incluirán los pasivos por arrendamiento por separado. Si el arrendatario no presenta pasivos por arrendamiento de forma separada en el estado de situación financiera, el arrendatario revelará qué partidas del estado de situación financiera incluyen estos pasivos. En el estado de resultados integral, un arrendatario presentará el gasto por intereses por el pasivo de forma separada. El gasto por intereses también sobre el pasivo por arrendamiento, según la NIC 1, se presentará por separado en el estado de resultados del periodo y otro resultado integral. En el estado de flujos de efectivo, un arrendatario clasificará los pagos en efectivo por arrendamientos dentro de las actividades de financiación, también aquellos pagos en efectivo por la parte de intereses del pasivo por arrendamiento aplicando requerimientos de la NIC 7, también aquellos pagos por arrendamiento a corto plazo, pagos por arrendamiento de activos de bajo valor y los pagos por arrendamiento dentro de las actividades de operación. Información a revelar. El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información en las notas que en el estado de situación financiera, estado de resultados del periodo y estado de flujo de efectivo que puedan dar una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo del arrendatario. Un arrendatario también revelará información sobre sus arrendamientos en los que actúa como arrendatario en una nota única o sección separada de los estados financieros. Un arrendatario revelará el cargo por depreciación de los activos por derecho de uso, gastos por intereses por los pasivos por arrendamiento, gastos por arrendamientos a corto plazo, gastos relacionados con arrendamientos de activos de bajo valor, salidas de efectivo totales por arrendamientos, también a todas aquellas ganancias o pérdidas que surgen de transacciones de venta con arrendamiento posterior. Un arrendatario proporcionará toda esta información en un formato de tabla. Además de esta información, un arrendatario revelará información cualitativa y cuantitativa adicional sobre sus actividades de arrendamiento para poder cumplir con el objetivo de información a revelar. El arrendatario, dentro de la información cualitativa y cuantitativa, revelará la naturaleza de las actividades por arrendamiento del arrendatario, las salidas de efectivo futuras a las que el arrendatario está expuesto, como los pagos por arrendamiento variables, las opciones de ampliación y de terminación, las garantías de valor residual y aquellos arrendamientos todavía no comenzados a los que se compromete el arrendatario. También revelará restricciones o pactos impuestos por los arrendamientos y transacciones de venta con arrendamiento posterior. Arrendador. Clasificación de los arrendamientos. Dentro de los arrendamientos tenemos arrendamientos financieros y arrendamientos operativos. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando éste transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo, y clasificaremos un arrendamiento operativo cuando no transfiera todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo, depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando el arrendamiento transfiera la propiedad del activo al finalizar el plazo del arrendamiento, el arrendatario tiene la opción de comprar, el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica
En la fecha de inicio del acuerdo, el valor presente de los pagos por el arrendamiento es al menos equivalente a la totalidad del valor razonable del activo, y el activo subyacente es de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlo sin realizarse modificaciones importantes. La clasificación del arrendamiento se realiza en la fecha de inicio del acuerdo y se evalúa nuevamente solo si se produce alguna modificación del arrendamiento. Para el tratamiento contable del arrendamiento financiero por parte del arrendador, en el reconocimiento y medición inicial, cuando el arrendador inicie el arrendamiento financiero, reconocerá los activos subyacentes como una partida por cobrar en su estado financiero. Este monto reconocido es igual a la inversión neta en el arrendamiento y se determina utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Para la medición inicial es importante tomar ciertos puntos. El primero son los costos directos iniciales, que están asociados con el arrendamiento, se incluyen en la medición inicial de la inversión neta y se restan del ingreso total generado a lo largo del arrendamiento. También tenemos los pagos por arrendamiento. Estos comprenden una variedad de elementos como pagos fijos, pagos variables, garantías de valor residual, precios de ejercicio de opciones de compra y penalizaciones por terminación anticipada. Y también los arrendadores fabricantes o distribuidores, ya que si el arrendador también es fabricante o distribuidor del activo arrendado, reconoce los ingresos por el valor justo del activo subyacente o por el valor presente de los pagos por arrendamiento acumulados. Además, contabilizará el costo de venta del activo y el resultado de la venta según su política de ventas. En la medición posterior, los ingresos financieros se reconocen a lo largo del plazo del arrendamiento utilizando una pauta que refleja una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta del arrendador. Si existieran modificaciones del arrendamiento, estas se tratarán como arrendamientos separados si incrementan significativamente el alcance del arrendamiento y la contraprestación por el arrendamiento. En caso contrario, se aplican reglas específicas para contabilizar las modificaciones sin considerarlas como arrendamientos separados. En este caso, el tratamiento contable se establece cómo contabilizar las modificaciones que no se consideran arrendamientos separados, asegurando una presentación precisa de los estados financieros. Para el tratamiento contable de los arrendamientos operativos por parte del arrendador, en el reconocimiento y medición, los pagos por arrendamiento de arrendamientos operativos se reconocen como ingresos de manera lineal o según otra base sistemática que mejor represente el patrón de beneficio del uso del activo subyacente. Esto significa entonces que los ingresos se reconocen de forma uniforme a lo largo del plazo del arrendamiento, además que los costos asociados con el arrendamiento incluyen la depreciación del activo, se reconocen como gastos para obtener los ingresos del arrendamiento. Dentro de los costos directos iniciales incurridos para obtener un arrendamiento operativo, se agregan al importe en libros del activo subyacente y se reconocen como gasto a lo largo de la duración del arrendamiento. Esto garantiza que los costos asociados con la adquisición del activo se asignen de manera adecuada a lo largo de su vida útil. Para la depreciación y deterioro del valor, la política de depreciación para activos subyacentes sujetos a arrendamientos operativos se alinean con la política de depreciación normal del arrendador para activos similares. Esto quiere decir que la depreciación se calcula de acuerdo con las normas contables pertinentes, como la NIC 16 o la NIC 38. Además, también se aplica la NIC 36 para determinar si el activo subyacente ha sufrido deterioro del valor y cualquier pérdida por deterioro identificada se contabiliza apropiadamente. Existiendo modificaciones del arrendamiento, estas se tratarán como nuevos arrendamientos desde la fecha de vigencia de la modificación. Esto implica que los pagos relacionados con el arrendamiento original se consideran parte de los pagos del nuevo arrendamiento, lo que asegura una presentación adecuada en los estados financieros. Y por último, para la presentación, los activos subyacentes a arrendamientos operativos se presentan en el estado de situación financiera de acuerdo con la naturaleza de los activos subyacentes. Esto significa que se presentan de manera apropiada según su clasificación, ya sea como activos corrientes o no corrientes, de acuerdo con los principios contables aplicables. Información a revelar. El objetivo de la información a revelar para los arrendadores es revelar información en las notas, que junto con la información proporcionada en el estado de situación, estado de resultados del periodo y estado de flujos de efectivo, de una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo de los arrendadores. Para esto nosotros vamos a tomar en consideración
los párrafos del 90 al 97, los cuales nos especifican los requerimientos sobre cómo cumplir este objetivo. Un arrendador revelará los siguientes importes para el periodo sobre el que se informa. Cuando hablamos sobre arrendamiento financiero, se revelará el resultado de las ventas, ingresos financieros sobre inversión neta en el arrendamiento, también el ingreso relativo a pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición de la inversión neta en el arrendamiento. Para los arrendamientos operativos, el ingreso del arrendamiento operativo revelado por separado del ingreso es relacionado con pagos por arrendamientos variables que no dependen de un índice de tasa. Para esto, la norma nos dice que nos tenemos que guiar al párrafo 81 de la misma norma, que nos dice que se realizará por medio de reconocimiento y medición. Un arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedente de los arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática. Transacciones de venta con arrendamiento posterior. Si una entidad transfiere un activo a otra entidad y la primera toma en arrendamiento ese activo de la segunda, el arrendatario vendedor y el arrendador comprador contabilizarán el contrato de transferencia y el arrendamiento aplicados se realizarán conforme a los párrafos 99 al 103, los cuales nos dicen lo siguiente. Vamos a tomar en consideración que la transacción del activo no es una venta, y entonces, ¿qué realizamos en este caso? Si la transferencia de un activo por el arrendatario vendedor no satisface los requerimientos de la NIF 15, para ser contabilizada como una venta del activo se realizará lo siguiente. El arrendatario vendedor continuará reconociendo el activo transferido y reconocerá un pasivo financiero al igual que los recursos de la transferencia. El pasivo financiero se contabilizará aplicando NIF 9. NIF 9 nos habla acerca de los instrumentos financieros. También tenemos que el arrendador comprador no reconocerá el activo transferido y reconocerá un activo financiero al igual que los recursos de la transferencia. El activo financiero también se contabilizará en base a NIF 9, que son los instrumentos financieros. En caso de que la transferencia del activo es una venta, nos vamos a realizar lo siguiente. El activo por el arrendatario vendedor satisface los requerimientos de la norma para ser contabilizada como venta de activo. Se realizará lo siguiente. El arrendatario vendedor medirá el activo por derecho de uso que surge de la venta como arrendamiento posterior en la proporción del importe en libros anterior del activo que se relaciona con los derechos de uso conservados por el arrendatario vendedor. Por consiguiente, el arrendatario vendedor reconocerá solo el importe de cualquier ganancia o pérdida relacionada con los derechos transferidos al arrendatario comprador. Excepción temporal que surge de la reforma de la tasa de interés de referencia. Acá nos dice que un arrendatario aplicará los párrafos 105 y 106 de la referida norma. ¿Y qué nos dicen estos párrafos? Para ir en contexto, el párrafo 105 de la norma nos dice que como solución práctica, un arrendatario aplicará el párrafo 42 para contabilizar una modificación de un arrendamiento requerida por la reforma de la tasa de interés de referencia. ¿Qué nos dice el párrafo 42 de la norma? El párrafo 42 de la norma nos dice que un arrendatario medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los pagos por arrendamiento modificado. Si se produce un cambio en los importes por pagar esperados relacionados con una garantía del valor residual, o si se produce un cambio en los pagos por arrendamiento futuros procedentes de un cambio en un índice de tasa usados para reflejar los cambios en los precios de alquiler. También podemos decir que estos párrafos se aplican solo si dichas modificaciones del arrendamiento. Para este propósito, el término reforma de la tasa de interés de referencia tiene relación con la reforma en los mercados de una tasa de interés de referencia, como lo describe el párrafo 6.8 de la NIF 9. NIF 9, como les mencionaba anteriormente, nos habla de instrumentos financieros. ¿Y por qué NIF 9 tiene mucha relevancia dentro de estos últimos párrafos? Porque los instrumentos financieros nos ayudan a que nosotros como contadores podamos ir determinando la relevancia y las similitudes que existen dentro de cada una de estas normas. Ahora les presentamos un caso de aplicación sobre la NIF 16 sobre arrendamientos. Es un caso práctico muy corto, ¿verdad? Pero nosotros podemos darnos en cuenta de cuando se identifica realmente si es un arrendamiento o no, ¿verdad?
Dice que la empresa San Marcos S.A. dedicada a la venta de productos lácteos se pone en contacto con la empresa Supermercados San Pedro S.A. con la finalidad de contratar el uso de un espacio de sus instalaciones para vender sus productos por un periodo de 5 años. El contrato especifica que Supermercados San Pedro S.A. deberá proveer a San Marcos S.A. un espacio de 20 metros cuadrados y que éste podrá ubicarse dentro del supermercado en cualquier momento por decisiones del proveedor. Cabe destacar que dentro del supermercado se suele dar reubicaciones de los espacios de los clientes por fines estéticos o de temporada, habiendo en dichos sentidos existencia de áreas que cumplirán con las especificaciones del espacio a proveer. Dentro de la solución nosotros podemos mencionar que de acuerdo con los criterios señalados en los párrafos 9 al 11 de la NIF 16 se deberá determinar en este caso en primer lugar si el contrato es o contiene un arrendamiento. En este sentido serán también aplicables para los párrafos B9 al B23 de la NIF 16, en los que de acuerdo a lo prescrito en el párrafo B13 dice que no existiría un activo identificado, ya que aunque el contrato especifica la cantidad de metros cuadrados a proveer, hay con los cambios de espacios a pedido de proveedor la existencia de derechos sustantivos por parte de en este caso no habiendo control del espacio por parte de San Marcos S.A. Asimismo, estos cambios tienen razón a los fines estéticos o de temporada, por lo que habría realmente la presunción de un beneficio económico para Supermercados San Pedro S.A. En conclusión, pues la NIF 16 no será de aplicación para este caso, ¿verdad? Para la presente transacción, dada que la inexistencia de un arrendamiento en el contrato pues no se está dando, sabiendo que pues el inicio de un contrato del arrendamiento, es decir, cuando el arrendatario en este caso tiene el derecho del control total que mencionábamos a un inicio del activo, pues se va a dar este contrato de arrendamiento y cumpliría realmente con lo que la norma nos establece. Hasta acá llegamos con la exposición. Licenciado y compañeros, muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta, estamos a la orden. Saludos y bendiciones para todos.